Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Acapulco, Unidad Académica del Valle de Cotito, de la carrera TSU Procesos y Operaciones Industriales, área automotriz. Los integrantes somos Martín Barrera Méndez, Sergio García Bailón, Endrich Castro Espino, Gabriel Flores Rosas y Heidi Navarrete Hernández. Lo que veremos a continuación lleva por nombre operaciones de fresado, identificar las diferencias de fresado plano y fresado angular. Comenzaremos con la definición de qué es una fresadora. Esta es una máquina o herramienta de mecanizado con arranque de viruta, cuyo funcionamiento permite realizar o crear una pieza con especificaciones que nosotros deseemos o sea requerida por el cliente, con un eje horizontal o vertical sobre el que gira una herramienta llamada fresadora, de la que hablaremos más tarde. Y por último, tiene una mesa horizontal en la que se fija o coloca una pieza a la que se desea fresar. ¿Qué son las fresas? Las fresas son piezas giratorias hechas con materiales resistentes como carburos de titanio, molibdeno, tungsteno, con cobalto o níquel para el mecanizado de materiales, y constituyen las herramientas principales de la fresadora. ¿Qué pasa cuando inicia el proceso de fresado? Cuando se ejecuta la orden para comenzar el fresado, la fresa se dirige a la zona previamente establecida, comienza a cortar y dar forma a la pieza de trabajo que ya está situada en la mesa y comienza la mecanización de lo que se requiere. Aquí hay un ejemplo de cómo se inicia el proceso de fresado. ¿Qué materiales mecanizados consisten en esta máquina o herramienta? Es una herramienta diseñada para mecanizar metales, maderas y otros materiales sólidos, que se le permite realizar gran variedad de objetos y herramientas con las características deseadas, que otro tipo de proceso sería más costoso y tardado. Este tipo de proceso de fresadora, estos cortes que se realizan son cortes milimétricos donde se realiza una pieza para una máquina, una herramienta, un automóvil, una motocicleta, etc. Aquí vemos un ejemplo de la estructura de una fresadora y todas sus partes, como lo es el motor, como es el huesillo, la lámpara, la mesa, el torpedo, la columna, el volante para el movimiento sobre el eje X, la palanca del eje, la caja del eléctrico, la base, y la cabeza, el encendido de encendido y paro de la fresadora. Y también no está, pero también es donde hay una parte entre donde está el husillo, donde ahí es donde va la fresa. Es por eso que a este proceso se le llama fresadora, por esta parte. Como aquí están unos ejemplos, hay una gran variedad de cortes para la fresadora. Obviamente hay muchísimos tipos de cortes que se pueden realizar, porque no solamente se trabajan así en una sola pieza o un solo corte, sino hay distintas y muchas maneras de algunas piezas que para realizar los cortes en un material, en una madera o en un metal. Bueno, tenemos dirección de fresado. En esta encontramos dos tipos, la que es en concordancia y la que es en oposición. Se le llama de esta forma la primera en concordancia, debido a que cuando la fresa hace el corte en el mismo sentido del giro del material, esto quiere decir que la fresa va a cortar de acuerdo hacia la dirección o el lugar al que se está moviendo el material. En este tipo de fresado la viruta disminuye a medida que se comienza a realizar el corte, lo que quiere decir que mientras más avancemos, menos virutas vamos a tener o vamos a ver. En oposición, pues esto es lo contrario a lo que es en concordancia, puesto que cuando la fresa corta en sentido contrario a la dirección del material, esto es lo que es en oposición. En este tipo de fresado la viruta aumenta progresivamente luego de iniciarse el corte. Prácticamente en igual es lo contrario, entre más se avance más viruta vamos a tener.
De ahí tenemos lo que son 16 tipos de cortes o fresados. Aquí vamos a encontrar 16 tipos. Primero tenemos el aplanamiento. Es prácticamente la aplicación más frecuente dentro del fresado. El aplanamiento pues tiene por objetivos conseguir superficies planas, de ahí su nombre prácticamente. Para esto se utilizan fresas que son especiales para obtener este tipo de superficies. De ahí la segunda sería el fresado en escuadra. Este fresado pues es una variante del planeado que consiste en dejar un escalón perpendicular en la pieza que se está mecanizando. De ahí pues en tercer lugar tenemos lo que es la operación de cubicaje o cubicaje. Es muy común en fresadoras verticales u horizontales y consiste en preparar los tarugos de metal y otros materiales como el mármol y granito en las dimensiones cúbicas adecuadas para las operaciones posteriores. En cuarto pues tenemos lo que es el corte. Es una de las operaciones iniciales de mecanizado que hay que realizar y consiste muchas veces en cortar las piezas. Ranurado recto. Para el fresado de ranuras rectas se utilizan generalmente fresas cilíndricas con la anchura de la ranura y a menudo para aumentar la producción se montan varias fresas en el eje de portafresas, permitiendo aumentar la productividad de mecanizado. Ranurado de forma. Se utilizan fresas con la forma adecuada a la ranura, que puede ser en forma de T, cola de Milano, etc. Ranurado de chaveteros. Se utilizan fresas cilíndricas con mango conocidas en el argot como bailarinas, que pueden cortar tanto en dirección perpendicular a su eje como paralela a este. Copiado. Para el fresado en copiado se utilizan fresas con el perfil de plaquita redondo, a fin de poder realizar operaciones de mecanizado en orografías y perfiles de caras cambiantes. Fresado de cavidades. En este tipo de operaciones se aconseja realizar un taladrado previo, esto para evitar posibles fatigas en la herramienta de corte, y a partir del mismo y con fresas adecuadas abordar el mecanizado de la cavidad, teniendo en cuenta que los radios de la cavidad deben ser al menos un 15% superior al radio de la fresa. Torno fresado. En este tipo de mecanizado se utiliza la interpolación circular entre fresadoras de control numérico, que sirve tanto para el torneo de agujeros de precisión como para el torneo exterior. Fresadora de roscas. El fresado de las roscas requiere de una fresadora capaz de realizar la interpolación helicoidal o taladrado orbital, esto de manera simultánea en 2 grados de libertad. 1. La rotación de la pieza respecto al eje del hélice de la rosca y la traslación de la pieza en dirección de dicho eje. Es decir, el roscado de fresas se refiere a la hora de hacerle un roscado interno a cierta pieza. Fresado frontal. Consiste en el fresado que se realiza con las fresas helicoidales cilíndricas, que atacan frontalmente a la operación del fresado. Fresadoras de engranaje. Anteriormente el fresado de engranajes apenas si se realizaba en fresadoras universales, mediante el uso de un plato divisor. Actualmente se hacen en máquinas especiales, llamadas taladoras de engranajes, y con el uso de fresas especiales en el módulo del diente adecuado de cada engranaje. Taladrado, escarinado y mandrinado. Estas operaciones se realizan habitualmente en fresadoras de control numérico, dotadas del almacén de herramientas y utilizando las herramientas adecuadas para cada caso o cada acción que se debe realizar. Mortajado. El mortajado consiste en mecanizar los chaveteros en los agujeros, para lo cual se utilizan unas brochadoras o bien un accesorio especial que se acopla al cabezal de las fresadoras y transforma el movimiento de rotación de un movimiento vertical a un movimiento alternativo, como se aprecia en la imagen. Existe también el fresado en rampa. Este es un tipo de fresado muy habitual en el mecanizado de los moldes, que se realiza bien con fresadoras o copiadoras o bien con fresadoras de control numérico.